Bea fue cuadro de honor, destacada en su clase. Y aunque para ella nunca nada ha sido fácil, lo consiguió gracias a su ilusión, sus ganas de aprender y por dar lo mejor de sí cada día. Para algunos, Andrea es diferente. Para nosotros, es inspiración. Valores como los tuyos. BAC. Estoy conversando aquí con nuestros invitados. La doctora Montserrat Sabot, que es la directora regional de la Maestría de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Ella, como socióloga, conoce el comportamiento de las personas y además es una mujer de opinión. Entonces pensé que era la persona adecuada para acompañarme, junto con el padre Jorge Pacheco, que es un sacerdote especialista en temas de moral. Lo ha enviado la Conferencia Episcopal aquí a estar o la Arquidiócesis de San José, para estar aquí con nosotros comentando sobre el tema. Yo le quiero preguntar a Montserrat, cuando yo le dije que viniera para darle el condón, ¿usted qué pensó? ¿Qué iba a decir, Montserrat? Lo que a mí se me ocurrió es, realmente es una de las tecnologías de la contracepción que se sabe ya es muchísimo más eficaces para combatir una serie de enfermedades, para protección tanto de los hombres como de las mujeres, y en ese sentido una herramienta muy eficaz para combate, por ejemplo, del SIDA, para combate de otras enfermedades, de otras infecciones de transmisión sexual, y por supuesto también una herramienta muy importante para control de la natalidad y como método anticonceptivo. La iglesia se dice está en contra de toda educación sexual. Eso es mentira. La iglesia no está en contra de la educación sexual. Sí se está en contra de una cierta información sexual que parece que no contempla a la persona en toda su integridad. Y ahí es donde entra también el tema del preservativo como tal, cuando no se dice toda la verdad. O sea, ¿es el preservativo suficiente para evitar al 100% del contagio del SIDA, el 100% de cualquier enfermedad venérea, el 100% de embarazos no deseados? ¿Y qué dicen las estadísticas? Que no. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué es lo que dice la iglesia? Que se diga la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que falla, que tiene fallas, que hay fallas, que se ha comprobado que existe, que no protege el 100% de las veces, ¿verdad? Luego, el asunto estrictamente moral, de si sería considerado pecado o no, eso es un tema que se resuelve en el confesionario. Es que a mí me preocupa muchísimo, padre, con todo respeto, esa posición suya y de la iglesia, que es la que el Papa ha expresado ahora en su reciente visita a África. Es que no hay ninguna tecnología humana de ningún tipo que sea 100% perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. O sea, es más, ni ninguna medicina, ni una aspirina, o sea, es 100% perfecta. El problema es que ese método en particular, ese método es de lo que existe que más protege y que más se sabe que existe para que las personas tengan un método barrera, como bien usted dijo. Entonces decirle a la gente simplemente que opte, por ejemplo, por la fidelidad, que opte por la abstinencia, etcétera, no solamente no es una medida realista, sino que no toma en consideración que hay muchas personas para las cuales esa no es una opción. Y por otro lado, también a mí me parece que el tema de la educación sexual es un tema muy serio en este país, porque la Iglesia Católica ha partido de una base totalmente falsa, totalmente que no responde a la realidad, y lo que ha hecho es más bien confundir a las personas, confundir a los adolescentes y hacer más bien que esas personas crean una serie de mitos a su alrededor que justamente los pone más en peligro frente a las infecciones de transmisión sexual, frente a la violencia sexual y frente a los embarazos no deseados. Benedicto XVI dijo que la enfermedad no se resuelve con el reparto de condones, sino que al contrario agrava los problemas. Esa es la parte que yo no entiendo. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés dijo: Francia expresa su más viva inquietud por las consecuencias de las declaraciones de Benedicto XVI. Sin entrar a juzgar la doctrina de la Iglesia, esas declaraciones ponen en riesgo las políticas de salud pública y los imperativos de proteger la vida humana. Los condones salvan vidas, dijeron los ministros de Sanidad y Corporación. Y España anunció hoy el envío de 1 millón de preservativos a África para frenar el SIDA, precisamente después de las palabras del Papa. Sí, sí. Agrava los problemas. Sí, ¿por qué los agrava? Por una situación que es una situación de estadística. Pueden disminuirse, puede ser que se den preservativos en una determinada circunstancia. Y entonces al darse, resulta que puede bajar la estadística. Y de
100% que se podían contagiar usando preservativos, a lo mejor 80 no se van a contagiar. Quiere decir que 20 probablemente pueden contagiarse, o 10, muy bien. Puede ser que este año se disminuye porque solo se contagiaron 10, pero si sumo estos 10 más los 10 de otro año, más los 10 de otro año, más los 10 de otro año, al final la enfermedad no se detuvo, sino que continuó. Pero ¿verdad? padre, entonces ¿cuál es la solución? O sea, mejor que no use nada, no, o sea, y que por entonces se supuesto que contagien no, los 100%. por favor, señora, por favor, eso ni el Papa lo está diciendo ni lo estoy diciendo yo. No, yo lo que la iglesia propone es que antes de que se llegue a la discusión de sí o no el preservativo, debería venir toda la educación sexual suficiente y necesaria. Yo creo que hay que educar, pues justamente creo que es educación. El problema de todo esto es educación. Para mí el problema no es el preservativo en sí mismo, el problema es anterior, es educación. Yo creo, será por formación, a mí me parece que muchos de los problemas del ser humano son problemas que en el fondo son filosóficos, aunque hoy la filosofía la tenga como una cenicienta, es visión. Según la visión que yo tenga del ser humano, tal o cual, así será. Tampoco yo creo que la visión tenga que ser espiritualista, cuando por espiritualismo yo entiendo nada más que con Padre Nuestro y Ave María vamos a resolver las cosas, jamás. Esa no es la visión tampoco de la iglesia. Lo espiritual se refiere a algo muchísimo más amplio que el Padre Nuestro de María nada más, ¿verdad? Eso es una formación mucho más integral, y a eso es a lo que yo voy, a la formación integral de la persona, a la educación. Bueno, una primera posibilidad es la abstinencia, o sea, educar a la persona y entender que la abstinencia puede ser una posibilidad, o sea, ¿por qué no? ¿O es que no podemos? ¿Por qué la persona no puede ser? ¿Por qué no enseñarle al joven que se podía? O sea, no como una imposición, es que nadie me está imponiendo, estoy hablando de educación, ¿verdad? Una educación sobre la abstinencia. Segundo, si no hay abstinencia, la otra cuestión que funciona, la fidelidad. Si ya usted tiene una pareja con quien usted mantiene relaciones sexuales, por favor, sea fiel a esa persona. Y la fidelidad le va a evitar también contagios de otras enfermedades. Yo no digo que no haga nada de eso. Tercer punto, el condón. Si hay riesgo, si usted quiere participar en actividad sexual tal o cual y cual, que puede ser mediana o totalmente riesgosa, existe el preservativo. Pero ¿por qué no empezamos con esto otro? Cuando en Europa se propuso esto, que en África funcionó y en algunos países europeos se propuso, la respuesta fue no. La abstinencia y la fidelidad no sirven. A mí me parece que, o sea, por puro sentido común, si yo no tengo del todo relaciones sexuales, no me voy a contagiar del todo. Ese sería el más eficaz. No necesariamente es el preservativo. El preservativo puede proteger hasta cierto punto, pero no totalmente. Yo creo que lamentablemente, por la historia con lo cual la Iglesia Católica ha tenido bastante que ver, la sexualidad siempre ha estado muy asociada a lo prohibido, a lo pecaminoso, al peligro, ¿verdad?, etcétera. Y la sexualidad es simplemente es un derecho humano. El derecho al placer también es un derecho humano. Yo coincido acá con el padre y con usted, Amelia, en que la educación es fundamental. Claro, pero sí, ¿cuál es la educación que tenemos que dar? No, o sea, es una educación únicamente dirigida a la abstinencia. Con eso yo lo que estoy haciendo es cercenando, o sea, un derecho de las personas a vivir placer y experimentar placer en su propio cuerpo. Ahora, yo estoy de acuerdo, es decir, evidentemente que niños de escuela estén teniendo actividades sexuales es realmente una situación muy preocupante en una sociedad como esta. Es decir, yo creo realmente que ahí en efecto hace falta una conducción muchísimo más apropiada de lo que es el uso de la sexualidad y de lo que es la experimentación del placer. Ahora, yo creo que hay un tema del que no hemos hablado, que son las relaciones de poder desiguales. Es decir, el problema es que yo no puedo plantear abstinencia solamente así en frío, cuando en primer lugar cerceno el derecho al placer, por un lado, pero por el otro lado también hay personas que no pueden tomar esa decisión. Es decir, las mujeres en general en una sociedad patriarcal y machista se ven presionadas fuertemente por los hombres, por los adolescentes, por los compañeros, por los novios, a tener relaciones sexuales. Y en el contexto de esa sociedad patriarcal y machista, las mujeres no tienen tanto espacio para la toma de decisiones. Es decir, las mujeres al verse presionadas, responden de una forma muchas veces ni siquiera voluntaria. Si alguien quiere practicar la abstinencia, está en todo su derecho. Si alguien quiere practicar la fidelidad y la monogamia, en todo su derecho. Pero el asunto es que también hay personas no solo que no quieren, sino que no pueden hacer esas opciones. Es decir, esas no son opciones que están únicamente determinadas por el deseo individual. Hay factores sociales, culturales, económicos, de género, que influyen en esa decisión.